Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos comunicar por este medio y seguir compartiendo acerca de algunos principios de la palabra de Dios en relación con el campo de la participación ciudadana y de la política. Pero antes de comenzar a compartir la enseñanza de hoy, quiero contarles algo curioso. Hoy en la mañana me viene un conflicto en cuanto a qué ropa ponerme, a qué camisa ponerme. Porque si me ponía una turquesa iban a decir que era del partido Valor. Si me ponía una María, unionistas, o si me ponía una verde de la UNE, un azul del partido azul, y así sucesivamente tuve que cambiarme como 3 o 4 camisas para que no se pensara que esto podía ser una cuestión dirigida por algún partido político. Así que eso es la cosa curiosa o la cosa simpática que me pasó el día de hoy. Entonces vamos a orar y vamos a compartir la enseñanza del día de hoy acerca de los 3 mandatos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta mañana que nos permite, Señor, poder compartir esta palabra tuya, Padre, pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, que tú traigas espíritu de revelación y de sabiduría en tu conocimiento, en el conocimiento de tu palabra, Señor, y que tu palabra, conociéndola, Señor, nos liberte de toda atadura, de toda fortaleza, argumento y mentira del diablo en nuestras mentes, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. La cápsula que quiero compartir con ustedes el día de hoy se trata acerca de 3 mandatos. En la palabra de Dios encontramos un mandato supremo, 3 mandatos generales y una gran cantidad de mandatos específicos, normas, principios, valores en la palabra de Dios. El mandato general es el de Juan capítulo 4, que engloba todos los mandatos. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, que dice que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y el adorador es alguien que está total, completa y absolutamente quebrantado delante del Señor, rendido al Señor, apasionado y enamorado por Él, y que su comida, su forma de vida es hacer la voluntad del Padre. Pero aparte de ese mandato general, hay otros 3 mandatos que son generales o que están contemplados en este mandato de la adoración. Y el primero es el mandato cúltico, que yo le llamaría el mandato cúltico, que es amar al Señor con todo nuestro corazón. Mateo 22, versículos 37 y 38 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El mandato cúltico tiene que ver con nuestra relación con Dios e implica la búsqueda de la santidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 14 al 16. También con la obediencia a la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 15 y Juan capítulo 14, versículos del 21 al 23. Con la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, y con la transformación de nuestra mente a la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16, Romanos 12, versículo 2, Efesios 4, versículo 22 al 24, Juan 3:30, Mateo 16, 24, segunda de Pedro 1, 3 al 9, etc. En suma, el primer mandato, que es el mandato cúltico, es una vida total y completamente dedicada y consagrada al Señor y a su servicio. El segundo mandato es el mandato social. Es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este está en Mateo 22, versículos del 39 al 40. La palabra de Dios dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, es decir, de amar al Señor
con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y de amar al prójimo de la misma forma. Mateo 7:12 también nos enseña que todas las cosas que querramos, que como parte de este mandato, que todas las cosas que querramos que los hombres hagan con nosotros, así también nosotros las hagamos con ellos, porque eso es la ley y los profetas. Y en Romanos capítulo 13, versículo 8, respecto a este mandato de social, dice la palabra: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué implica este mandato? Este mandato tiene que ver con nuestra relación con el prójimo e implica, número uno, la reconciliación de las personas y de las relaciones interpersonales, es decir, con Dios, es decir, la transformación de nuestras relaciones familiares, de trabajo, de amistad y de compañerismo, comunitarias, ciudadanas, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. En el mundo el principio es el egoísmo, en el mundo el principio es utilizar a las personas para mi propio beneficio. En Cristo el principio supremo de las relaciones interpersonales a cualquier nivel es el amor, y es velar por el interés de los demás de la misma manera que velamos por el interés nuestro. Por lo tanto, este mandato implica la reconciliación de todas y alineación de todas las relaciones interpersonales, de todas las relaciones sociales a los principios de la palabra de Dios. Y esto implica varias cosas. Primero, reconciliar a las personas con Dios, y esto es el mandato de ser testigos de Él a través de nuestra forma de vida, y además de ser testigos de Él, de nuestra forma de vida, es testificar de las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8, y en Marcos capítulo 5, versículos del 18 al 20. Luego implica también el mandato de evangelizar, es decir, una cosa es compartir el testimonio, otro es compartir la palabra de Dios, y esto se llama evangelismo. Lo encontramos en Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 16. También a través del discipulado, como nos lo enseña Mateo 28, versículo del 18 al 20, que es la gran comisión. Y finalmente a través de el servicio en general, del cual nos habla Isaías 41, versículo 9 al 10, Marcos 10, 42 al 45, Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4, y además las obras de misericordia, que nos enseña Mateo 25, versículo 35 al 40, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, de visitar al enfermo, de visitar al preso. Entonces llevamos dos mandatos. El primer mandato es el mandato cultico, el segundo es el mandato social, y el tercero es el mandato cultural. El mandato cultural se trata de cuidar y desarrollar la creación de Dios. Este mandato se lo dio el Señor a Adán en Génesis capítulo 2, versículo 15, cuando le dice que lo pone en el jardín para que lo cuide y lo labre. Esto significa cuidarlo y desarrollarlo. Este mandato tiene que ver con nuestra relación con las cosas, e implica, número uno, la redención, es decir, la transformación, el cuidado y desarrollo de la creación. En Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 20, la palabra de Dios nos enseña que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, para que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21, también la palabra de Dios nos enseña que la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser redimida, para ser transformada, para ser liberada de la corrupción que vino como resultado de la caída de Adán y del pecado del hombre. Y también se trata de llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla, es decir, administrar el mundo social y natural alrededor de nosotros. Génesis capítulo 1,
versículo 28, el mandato del Señor era: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen. Es decir, cuídenla, administrenla y pónganla a su servicio, al servicio del bien común, no al servicio de unos pocos por la codicia, sino al servicio del bien común. Esto implica entonces la transformación, el cuidado y el desarrollo de estructuras y sistemas sociales para el bien común, para llevarlas al orden establecido por Dios en su palabra. Recordemos que Proverbios capítulo 31, versículo del 8 al 9, nos enseña que dice, lo voy a leer literal, dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desválidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Esto implica la transformación de esas estructuras y sistemas sociales que generan opresión, pobreza, escasez, limitación, enfermedad, desnutrición, mala educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte, implica también la transformación, cuidado y desarrollo del mundo natural como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como nos manda Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, y haciéndolo como una buena mayordomía, con fidelidad, con inteligencia y transformando nuestra relación con las cosas a los principios de la palabra de Dios. Es decir, una buena administración, una buena mayordomía. Y de esto nos habla 1 Corintios capítulo 4, versículo 12. Versículo 2 dice la palabra: ahora bien, se requiere de los administradores, de los mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. Y la parábola también de los talentos en Mateo 25, versículos del 14 al 30, nos habla precisamente de esa buena mayordomía, de que todas las cosas, Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, que todas las cosas las hagamos para la gloria de Dios, que seamos productivos, eficientes, efectivos, eficaces en cuanto a las cosas del mundo natural. Estos tres mandatos están contenidos, como ya mencioné, en el mandato a la adoración, que está en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, porque dice la palabra que el adorador adora al Padre en espíritu y en verdad. El adorador es alguien que está totalmente rendido, apasionado por Dios, plenamente enamorado de Dios, que vive su vida totalmente entregado a la voluntad del Padre en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito espiritual, en el ámbito social y en el ámbito natural. Este mandato también está contenido, estos tres mandatos no solo están contenidos en el mandato de la adoración, sino están contenidos en el mandato de la gran comisión que tenemos en Mateo 28, versículo del 18 al 20, que es: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Si leemos detenidamente el mandato de la Gran Comisión, no es ir solo a las personas, sino que es ir y discipular a las naciones. Y discipular a las naciones es alinearlas a los principios de la palabra de Dios, tanto en lo que se refiere a personas como en lo que se refiere a la vida, a todos los aspectos de la vida social, es decir, gobierno, política, economía, finanzas, industria, el arte, la ciencia, la cultura, la educación, el deporte, la recreación, etcétera. Alinear todo eso a los principios de la palabra de Dios y, aparte de ello, alinear también todas nuestras relaciones con la naturaleza, con el resto de la creación que implica una nación. Una nación no solo son las personas, una nación es las personas, una nación implica también todo lo que son las estructuras y los sistemas sociales, y también
todo lo que implica la producción, la generación de bienes, la relación con la naturaleza que abarca esa nación. Y también está contenido los tres mandatos: el mandato cultico, el mandato social y el mandato cultural. Están contenidos en nuestra calidad de reyes y sacerdotes. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, que Jesucristo, el primogénito, el testigo fiel y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, no vamos a ser, ya somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por el otro lado, en Apocalipsis capítulo 5, versículo del 10 al 11, dice la palabra: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Entonces ya somos reyes y sacerdotes, y ese reyes y sacerdotes implica nuestra relación con dos cosas. En primer lugar, el sacerdocio, nuestra relación, comunión e influencia en el mundo espiritual, como nos lo enseña Mateo capítulo 16, versículos del 18 al 19. Y el reinado implica nuestra relación, acción e influencia en la transformación del mundo social y natural, como nos lo manda la palabra en Romanos capítulo 8, versículos 19 al 21. Notemos que este pasaje dice que la creación entera, es decir, las personas, el mundo social y el mundo natural, están esperando la manifestación de nosotros, los hijos de Dios, para ser liberada de la corrupción a la que fue sometida por el pecado. Es decir, es nuestra acción, no es la acción de Dios. Dios, por supuesto, obra, actúa a través de nosotros en esa redención, pero somos nosotros los que debemos trabajar en ella. Dios es el que nos lo manda, Dios es el que crea todas las condiciones, nos da los dones, los talentos, etcétera, el respaldo, pero somos nosotros los que debemos actuar para evangelizar, para reconciliar a las personas con Dios, para reconciliar los sistemas sociales con Dios y para reconciliar nuestra mayordomía con la naturaleza con Dios. Y es en el ámbito del reinado, en el ámbito de nuestra relación, acción e influencia, en la transformación del mundo social y natural, que entra el llamado a la acción del creyente en la participación ciudadana, o que implica en la política, que es un llamado de Dios para una parte de su iglesia. No es para todos, pero sí es un llamado de Dios para personas dentro de su iglesia, así como hay llamados a los negocios, hay llamados a la ciencia, al arte, a la cultura, a la educación, a la iglesia, hay llamados también a la participación ciudadana, a la acción política, tal como nos lo enseña la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 8. La palabra de Dios dice que el que preside con solicitud. Cuando habla del ministerio de presidir, no se está refiriendo a dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia ya hay quienes presiden, son los ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, diáconos, ancianos, etc. Ahí ya hay quien presida. Este llamado a presidir es en las diferentes áreas del mundo social, es decir, presidir en la política, en el gobierno, en la educación, en la ciencia, en la tecnología, en las finanzas, en la economía, etc. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice en Proverbios 29:2 que cuando los justos gobiernan en cualquier área de la vida social, el pueblo se alegra, mas cuando el impío gobierna, la ciudad es trastornada. También en Proverbios capítulo 11, versículos del 10 al 11, la palabra nos dice que en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada.
Es decir, Dios no nos está llamando a hacer un gueto, a encerrarnos en las cuatro paredes de nuestros edificios, sino nos está llamando a salir de los edificios e ir al mundo y transformar al mundo. De hecho, en Hechos capítulo 17, versículo 6, a los primeros cristianos los calificaron como trastornadores del mundo. ¿Por qué? Porque estaban trastornando las estructuras sociales, las estructuras políticas, las estructuras culturales, la forma de relacionarse con la naturaleza. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. La iglesia cristiana en los 2000 años de su existencia ha sido un impulso en la transformación del mundo, fue un impulso en la transformación de la esclavitud a la Edad Media, de la Edad Media al capitalismo, que significaron hitos de superación en la calidad de vida y en las estructuras injustas de la sociedad hacia mejores niveles de vida. El mundo occidental, los países más desarrollados del mundo occidental, encontramos en ellos a Alemania, encontramos a los Países Bajos, encontramos a Inglaterra, Austria, Estados Unidos, etcétera, son países en los cuales en el pasado aplicaron los principios de la palabra de Dios y los cristianos estuvieron involucrados decididamente en la cuestión social y en la cuestión política, y esos países se desarrollaron a raíz de la reforma, porque la reforma impulsó este proceso también. Es cierto que han habido problemas en el involucramiento de los cristianos en la política, pero eso no implica que no sigamos el mandato de Dios y de ser obedientes a su palabra. Es como los dones espirituales en algún momento pueden causar desorden, pero no por eso los vamos a eliminar, más bien los vamos a alinear a lo que dice la palabra de Dios. De la misma manera, así debe ser con la participación del cristiano en la política, pero no deberíamos condenar a aquellos que están participando en la política, que están cumpliendo ese llamado de Dios a sus vidas, ese ministerio que Dios les ha dado, porque lo vamos a ver posteriormente en otra cápsula. Es un ministerio, deberíamos estarlos apoyando en lugar de condenando, juzgando, acusando, etcétera, porque ellos están cumpliendo un mandato de Dios, un llamado de Dios, un ministerio de Dios, como nos lo enseña Romanos capítulo 12, versículo 8, que el que preside lo haga con diligencia, y que dice la palabra también, para terminar, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20, que cuando elijamos rey o gobernante, elijamos a uno de nuestros hermanos, no solo por nacionalidad, sino también por fe, hermanos en la fe, porque ese que sea elegido como gobernante debe tener la palabra de Dios en sus manos y leer continuamente en ella, para que sea guiado en todas las decisiones que tome por la palabra de Dios. Ese es el mandato del Señor para los creyentes que son llamados al campo de lo social, al campo de lo político o a cualquier campo de la mal llamada vida secular. En la palabra no hay esa distinción entre vida secular y vida eclesiástica. Y somos llamados a todos esos ámbitos de la vida a ejercer liderazgo. Recordemos que la palabra y ejercer liderazgo significa ejercer una influencia positiva, transformadora en todos esos ámbitos de la palabra, de la vida, para alinearnos a los principios de la palabra de Dios. Muy bien. Con esto hemos terminado esta cápsula. Espero que haya sido de bendición para su vida. Espero que traiga libertad de esas fortalezas, argumentos y razonamientos y falsos que el diablo ha metido en nuestras cabezas, y que seamos liberados de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y además de ello, si tenemos el llamado a el campo de lo social o de lo político, pues que lo puedan hacer con libertad y con el apoyo del resto del cuerpo de Cristo, el resto de los hermanos en la fe. Muy bien, vamos a orar.
Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por traer luz a nuestras mentes, Señor, a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, con tu palabra y con la dirección de tu Espíritu Santo, Padre. Señor, te pedimos que esta palabra quede sembrada y establecida en nuestro corazón y produzca mucho fruto, y fruto para la gloria tuya, Señor. Y, Señor, guíanos para acudir a ese llamado, si es que tenemos ese llamado, Señor, y si no, guíanos también, Señor, a saber elegir nuestras autoridades y a apoyarlos en cuanto su acción sea para la transformación de nuestras sociedades, de nuestras naciones, para alinearnos a la palabra de Dios y poderlas presentar como naciones salvas delante de ti en tu segunda venida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos, y si Dios lo permite, el próximo lunes tendremos otra cápsula de este tema, así que desde ya los invito para estar atentos y pendientes a esta transmisión. Que el Señor les bendiga, les guarde, tengan un bendecido fin de semana y un abrazo y bendiciones para todos.